¿Cuál gritan esos malditos? Pero mal rayo me parta, si en concluyendo la carta no pagan caros sus gritos. ¿Qué tal estáis? Soy Héctor, ya sabéis que ando casi todo el día leyendo, dejándome la vista para traeros grandes resúmenes de grandes obras de la literatura universal española y algún que otro ensayo. Hoy os traigo Don Juan Tenorio de José Zorrilla. José Zorrilla nace en 1817 y fallece en 1893. Fue un poeta y dramaturgo español, autor del drama romántico Don Juan Tenorio. Es un drama religioso fantástico en dos partes, publicado en 1844. Constituye, junto con El Bulador de Sevilla y Convidado de Piedra, que se publicó en 1630 y que se atribuye a Tirso de Molina y del cual ya tenéis un vídeo por aquí. Bueno, pues como os comentaba, Don Juan Tenorio es deudora de esa obra de Tirso de Molina y por lo tanto tenemos dos de las principales materializaciones literarias en lengua española del mito de Don Juan, tanto El Bulador de Sevilla, como os comentaba que tenéis el vídeo, como Don Juan Tenorio de José Zorrilla, ya una obra ya del siglo XIX. Pues entonces os voy a leer los personajes en la página 72. Tenemos Don Juan Tenorio, Don Luis Mejía, Don Gonzalo de Ulloa, comendador de Calatrava, Don Diego Tenorio, Doña Inés de Ulloa, Doña Ana de Pantoja, Cristófano Butarelli, Marcos Ciuti, Brígida, Pascual, el capitán Centellas, Don Rafael de Avellaneda, Lucía, la abadesa de las Calatravas de Sevilla, la tornera de Idem, Gastón, Miguel, un escultor, dos alguaciles, un paje que no habla, la estatua de Don Gonzalo, el mismo, y la sombra de Doña Inés, ella misma. Bueno, la acción es en Sevilla en 1545. ¿Vale? Nos vamos a la primera parte. Acto primero. Estamos en la hostería de Cristófano y tenemos al personaje Butarelli. Ciuti era el criado de Don Juan. Ese es el típico gracioso, se nos comenta en las notas al pie. Juan está en su habitación dictando un texto o el pliego irá para Doña Inés. Doña Inés debe darle a cambio una llave. Bueno, nos vamos a la escena segunda donde está Don Juan y Butarelli. Juan le pregunta a Butarelli por Luis Mejía. Por lo visto había una historia entre ellos y debían verse, ¿vale? Entre Luis Mejía y Don Juan. Nos cambiamos de escena y tenemos a Butarelli y a Don Gonzalo. Don Gonzalo de Ulloa llega y le pregunta a Butarelli si ahí es donde se hospeda Don Juan. Está como una especie como bueno, sí, como una especie de bar lleno de mesas, sillas, ¿vale? Entonces Don Gonzalo llega y le pregunta a Butarelli si ahí se hospeda Don Juan. Y es importante saber quién es Don Gonzalo. Aquí en la página 79, la nota al pie, nos comenta que Don Gonzalo de Ulloa lleva el título de Comendador Mayor de Calatrava, la más antigua y prestigiosa de las 4 órdenes militares de España, Santiago, Alcántara y Montesa. Fue fundada en 1164 durante el reinado de Alfonso VIII, a raíz de la defensa de Calatrava en 1158 contra los musulmanes por 2 monjes cistercienses que habían formado un ejército tras la proclama de cruzada. En un principio sus miembros siguieron la regla de San Benito y la constitución cisterciense. Para ingresar se requería prueba de nobleza. Con los años dicha orden llegó a adquirir una riqueza y poder extraordinarios. Hacia 1493 sus miembros ascendían a 200.000. Entre sus grandes maestres, la historia nos ha dejado a Pedro Tellez Girón, durante los últimos años de Juan II y reinado de Enrique IV, padre de Rodrigo Tellez Girón, perpetuado por Lope de Vega en Fuente Ovejuna, y ahí es donde yo quería llegar porque tenéis el vídeo de Fuente Ovejuna de Lope de Vega y os dejo la etiqueta, donde se dramatiza, como bien sabéis, el asesinato histórico de uno de los comendadores mayores, Fernán Gómez de Guzmán, por el pueblo amotinado. Por tradición, el rey de España lleva el título honorario de Gran Maestre de las 4 órdenes militares. Don Gonzalo no es un personaje de creación de Zorrilla, tiene su antecedente en El Burlador de Tirso y en El Convidado de Zamora, otra de las obras. Bueno, como os comentaba, Gonzalo llega por ahí y le pregunta a Butarelli si Don Juan se hospeda. Entonces Butarelli comenta que se va a reunir con Luis, así que Gonzalo se quedará para verlos. Considera Gonzalo que esas personas son viles, son mala gente.
Pero Butarelli los defiende, pagan bien y a tiempo. Gonzalo quiere esconderse, pero no hay sitio. Así que como es carnaval, Butarelli dice que se ponga un antifaz que seguro que pasa desapercibido. Así que se pone el antifaz y se sienta en una de las mesas. Quiere Gonzalo ver si es verdad lo de la apuesta que ha hecho don Juan con don Luis. Quiere evitar, en caso de que sea verdad, que se case con su hija. La apuesta, sintetizando, era entre don Juan y don Luis habían apostado que a ver cuál de los dos durante un año era más crápula, o sea, quién engañaba más mujeres, quién se corría más fiestas, etcétera, 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 ¿vale? Quién seducía más doncellas, quién se batía más duelo. Esa es la apuesta que habían hecho don Juan y don Luis. Entonces ya había pasado un año y se iban a ver para ver si quién había ganado. Entonces Gonzalo, que es padre de Inés, y supuestamente Inés tenía un compromiso matrimonial con don Juan, pues entonces Gonzalo, que es su padre, va ahí a espiar un poco, y si es cierto que es el crápula que dicen que es, pues entonces para evitar a toda costa que se case con su hija. Bueno, continuamos. Gonzalo se sienta en una mesa a esperar a esos dos. Butarelli no sabe quién es ese hombre. Don Gonzalo, Butarelli y don Diego. Bueno, en otra escena tenemos, don Diego llega a la hostería, entra, pregunta si es allí donde se está hospedando don Juan. Don Diego Tenorio es el padre de don Juan. Butarelli dice que sí. Se sienta a esperar enfrente de Gonzalo. Para sus adentros, Diego Tenorio se lamenta de rebajarse tanto para ver si lo que se dice de su hijo es verdad o no. O sea, don Diego Tenorio ya estaba sospechando que tenía una desgracia de hijo, básicamente. Iba ahí un poco a confirmar si su hijo era lo que decían que era. Bueno, tenemos a Butarelli, a don Gonzalo en la cena novena, a don Diego, el capitán Centella, sus caballeros y a Avellaneda. Todavía no habían llegado, donde están ellos, en esa especie de bar de la hostería, no habían llegado don Luis y don Juan. Bueno, Avellaneda dice que efectuará la apuesta. Butarelli habla con el capitán. Este último le pide una botella y se sienta a esperar a estos dos. Centella se apuesta por don Juan Tenorio y Avellaneda, por contra, apuesta por don Luis. Centella considera que Tenorio es un prodigio en lo suyo, es un monstruo, es un fuera de serie a la hora de correrse fiesta. Centella le pregunta a Butarelli cuando llega con el vino, ¿qué hay de cierto sobre la apuesta de don Luis y Tenorio? O sea, todo el mundo hablaba de dicha apuesta, pero todavía no sabían si era verdad o no era verdad. Dan las 8 y don Juan entra con un antifaz, va a la mesa preparada por Butarelli, llega también don Luis con otro antifaz también. Todos están mirando. Así que bueno, tenemos ya en la cena 12, tenemos a don Diego, a don Gonzalo, a don Juan, a don Luis, a Butarelli, a Centellas, a Avellaneda, a caballeros, a unos curiosos y todos enmascarados, muchos de ellos enmascarados. Don Juan y don Luis, tras quitarse el antifaz, se reconocen y se saludan. El resto también se acerca a saludar. A todos le ha llevado conocer el tema de la apuesta. Don Gonzalo y don Diego se mantienen alejados, mirando desde la distancia a ver qué pasa con esos dos. Don Juan cuenta sus hazañas en primer lugar. Estuvo en Italia. Atender. Como había guerra, y ya se sabe que donde hay guerra, donde hay soldados, hay juego, peleas y amoríos, se fue a Roma, ahí se metió su fiesta, conoció mujeres, salió huyendo porque ya lo querían ahorcar, volvió a España, luego fue a Nápoles tras 5 o 6 desafíos. En el medio año que estuvo en Nápoles no hubo engaño ni escándalo en el que no estuviera don Juan Tenorio metido. Y de hecho voy a leer un poco en la página 94, porque tanto él, tanto don Juan como don Luis prácticamente dicen casi lo mismo. Bueno, pues nos dice don Juan Tenorio: por donde quiera que fui, la razón atropellé, la virtud escarnecí, a la justicia burlé y a las mujeres vendí. Yo a las cabañas bajé, yo a los palacios subí, yo a los claustros escalé, y en todas partes dejé memoria amarga de mí. No reconocí sagrado, ni hubo ocasión ni lugar, por mi audacia respetado, ni en distinguirme parado al clérigo del seglar. A quien quise provoqué, con quien quiso me batí, y nunca consideré que pudo matarme a mí aquel a quien yo maté. Bueno, pues eso es lo que nos cuenta don Juan que estuvo haciendo por ahí. Bueno, ahora es don Luis el que cuenta sus vivencias. Estuvo en Flandes. Esto es importante, porque la importancia de Flandes, que tengo también aquí otra nota al pie, ¿vale?
en la página 95, porque se nos comenta que, como ya sabéis, Flandes, parte de los Países Bajos, fue el lugar de nacimiento del emperador. Era uno de los territorios heredados por parte de su abuelo Maximiliano, el emperador Carlos V. Las empeñadas guerras a que alude sucedieron más tarde durante el reinado de Felipe II. En los años del emperador únicamente hubo duras persecuciones antiprotestantes. En 1540, Carlos V entró en Gante, Flandes, con un ejército de 10.000 hombres para castigar a dicha ciudad por negarse a contribuir la suma de 400.000 florines que le habían exigido. Bueno, esta es la importancia que tiene Flandes en esa época. Bueno, encontró mala fortuna, perdió todo el dinero, se unió a unos bandoleros, asaltaron el palacio del episcopal en Gante. Como el jefe se quedó el dinero de don Luis, este lo mató, se fue con el dinero de todo. Ya sabéis, quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Se fue a Alemania opulento y lo delataron, se fue a Francia. En 6 meses que estuvo en París no hubo escándalo en que no andara metido don Luis. Le pasó lo mismo que acabo de leeros de don Juan. Tiene una vida comprometida con Ana de Pantoja. Él está comprometido con Ana de Pantoja. Bueno, ambos sueltan un papel, tanto don Juan como don Luis, en el que por escrito está todo lo que habían hecho. O sea que en el papel tenían las mujeres burladas, los desafíos, etcétera, etcétera. Entonces empezaron a contar y se dieron cuenta que don Juan Tenorio, gana a don Luis. Pero Luis dice que solo le falta burlar, o sea que Luis le dice a don Juan que solo le falta burlar a una novicia que esté para procesar. Así que se apuesta a don Juan a que don Juan se apuesta a que en 6 días lo consigue. Pero además, para más Inri, él dice que al día siguiente incluso le quitará a Ana de Pantoja. Y entonces, pues, bueno, evidentemente Luis acepta la apuesta. Don Gonzalo se levanta y se enfrenta a ellos. Le dice a Juan que Diego, su padre, había palabrado una boda con su hija, pero que él estaba avergonzado. Se quitó el antifaz y reconoció Juan a don Gonzalo. Entonces, claro, imaginaos, o sea, don Gonzalo dice que evidentemente por encima de su cadáver se va a casar semejante crápula con su hija. Así que Juan se pone violento, aunque Gonzalo le niegue su mano, don Juan la obtendrá. Solo le falta una mujer como Inés. La apuesta está echada. Diego se levanta y le habla al hijo. Se siente avergonzado. Don Juan le arranca el antifaz y se da cuenta que es su padre. Juan exclama que pues, es mi padre. Y entonces Diego no lo considera ya su hijo, es el demonio, imaginaos. Porque eran otros tiempos, evidentemente. No son los tiempos de ahora. Ser demonio, se van Gonzalo y Diego. Entonces, bueno, pues la apuesta queda echada. Y está claro que don Juan está dispuesto a ganar la apuesta. Nos vamos a otra escena y tenemos a don Juan, a don Luis, Centellas, Avellaneda, Putarelli, Curiosos y máscaras, nos dice el autor. Pues tenemos ya la apuesta. Doña Ana y doña Inés. El precio es la vida. Al salir del local los detiene una ronda. Un alguacil arresta a don Juan. Por lo visto, Luis le dice riendo que su paje lo ha delatado para que no gane la apuesta. O sea, el paje de don Luis había delatado que estaba don Juan por ahí, como tenía tantos antecedentes, entonces lo había detenido. Bueno, pero don Luis se encuentra a otros alguaciles y también lo detienen a él. Don Juan también lo había delatado. Entonces, ambos son detenidos porque se habían delatado mutuamente para evidentemente, pues ganar o no ganar la apuesta. Avellaneda apuesta por Mejía, Centellas por Tenorio, a pesar de que están detenidos. La apuesta sigue en pie. Nos vamos al acto segundo y estamos en el exterior de la casa de doña Ana. En la escena primera tenemos a don Luis Mejía en el exterior de la casa y tenemos a don Luis y a Pascual. Luis le dice a Pascual que esa noche teme que Tenorio cumpla su promesa. Estaba preso, pero al igual que él, porque don Luis ha salido de la cárcel mediante un hidalgo, o sea, mediante un contacto había conseguido salir. Y como él ha salido, pues sospecha que don Juan también puede salir del calabozo. Así que Pascual, que sirve a doña Ana, y al día siguiente, y sabe, porque al día siguiente se van a casa, Luis era el marido de doña Ana, pues entonces Luis quiere pasar esa noche en la casa para esperar si viene o no viene Tenorio. Se quedaría Luis en la habitación de Pascual, pero como estaba el padre de Ana despierto, tenían que esperar hasta las 10 de la noche. Entonces iría a una reja que había y llamaría y Pascual facilitaría que Luis pudiera entrar a la casa y se quedara un poco en plan
pone en plan vigilante por si llegaba don Juan. Luis está muy nervioso, ama más que nunca a doña Ana. Nos vamos y ahora, bueno, llega don Luis, llama a la ventana de doña Ana y esta le dice que no se preocupe, llega doña Ana, no llega don Juan, porque nadie podrá burlarla, porque ella ama a don Luis. Pero Luis quiere pedirle un favor. Nos vamos a otra escena y tenemos a Juan y a Ciuti que van por la calle. Y Ciuti ya ha preparado el encuentro con la beata. Pero entonces ven a don Luis con doña Ana en la ventana. Entonces Juan le pide a su compañero que detenga a Luis y que si le da algún problema que lo mate. O sea, tú le dices, detenga a Luis, aprésalo y si te da algún problema lo matas. Paralelamente, Luis queda a las 10 con Ana. Juan se encuentra, bueno, una vez que sale, Juan se encuentra en la calle con Luis, Ciuti va por detrás con unos secuaces y lo agarra. Van a encerrar a Luis hasta el día siguiente, así Juan podrá ganar la apuesta, lo raptan y se lo llevan para que esa noche pueda ganar don Juan. La idea de don Juan es pasarse por don Luis y engañar así a doña Ana. Nos vamos a otra escena y tenemos a don Juan y a Brígida. Brígida, se nos comenta en la nota de pie, es una celestina, una especie de alcahueta que reside en el convento. Por lo visto, era costumbre de las religiosas nobles tener dueñas y sirvientas. Como doña Inés era noble, pues bueno, pues Brígida era su sirvienta, su dueña, como se comenta en el texto. Ella es cómplice del intento de seducción de doña Inés, pues le entregó la carta que envió don Juan a través de su paje. Entonces Brígida es como la alcahueta, es la intermediaria. No le costó convencerla porque doña Inés es muy joven y no sabe nada de la vida, así que Brígida le habló del amor, del mundo, de la corte, de que don Juan era un galán, o sea que la abrumó hablando del amor que don Juan le profesaba. Así que don Juan, por otra parte, siente pasión por doña Inés. O sea, conforme le está hablando de doña Inés, don Juan empieza a sentir un amor por ella, pasión por ella. Lo que al principio solo había sido una apuesta, pues bueno, tras la descripción de Brígida de la chica, pues pasa a ser un incipiente amor. Ella lo creía un libertino sin alma ni corazón, pero se nos explica la nota al pie que la sorpresa de la alcahueta ante el cambio de don Juan tiene una base filosófica. Es la humanización platónica por la belleza. Lo mismo le pasó a Segismundo en la vida de sueños, que también tenéis aquí un vídeo, porque esta obra me fascina, la vida de sueños, os dejo la etiqueta. Bueno, nos comenta en la nota al pie que cuando Segismundo ve a Rosaura, perdió su condición de fiera. Entonces aquí hay un paralelismo y bueno, pues ved el vídeo si no lo habéis visto ya o si no habéis leído la obra y entonces se entenderá muchísimo mejor. Nos vamos a otra escena y ahora tenemos a don Juan y a Ciuti. Ciuti llama a una reja y aparece Lucía, ve a don Juan. Don Juan quiere ver a la señora de Lucía, que es doña Ana Pantoja, pero ella es recelosa. Doña Ana se casa al día siguiente. Don Juan le paga para que facilite el encuentro. A las 10 estará allí. A las 10 de la noche dice don Juan que va hasta ahí para verse con doña Ana. Ahora tenemos a don Juan y a Ciuti y dice don Juan, con oro todo se consigue. Pues claro, a base de pagar, pues consigue verse con cualquier persona. A las 9 estará en el convento para ver a doña Inés y a las 10 estará en esa calle para verse con doña Ana. Nos vamos al acto tercero, profanación de la celda de doña Inés. Bueno, estamos en el convento donde está doña Inés y la abadesa le habla a doña Inés de los votos que tiene que hacer para quedarse encerrada. Nada tiene que temer del mundo, que deja fuera, ahí dentro va a estar estupendamente. Doña Inés le confiesa a Brígida que no para de pensar en Tenorio. Brígida piensa que puede ser amor e Inés lo niega. Empieza doña Inés a leer la carta de Tenorio. Él dice que sus padres acordaron casarlos, pero claro, como va a ser monja ahora es imposible, tal y como apunta Brígida. La carta es una confesión de amor. La carta tiene partes, bueno, como esta, que me gustaría leeros, página 139. Tiene partes muy, muy interesantes. Vale. Inés, alma mía, perpetuo imán de mi vida, perla sin concha escondida entre las alas del mar. Garza que nunca del nido tender osastes el vuelo, el diáfano azul del cielo para aprender a cruzar. Si es que a través de esos muros el mundo apenada miras, y por el mundo suspiras de libertad con afán,
Acuérdate que al pie mismo de esos muros que te guardan, para salvarte te guardan los brazos de tu don Juan. Y Inés está abrumada porque, claro, ella le espera quedarse encerrada en el convento. Brígida le había hablado maravillas de don Juan, entonces, claro, está abrumada con esa carta. Así que Brígida piensa que había tragado al anzuelo. O sea, ya la habían conseguido. Se había enamorado de don Juan. Son las 9. Don Juan llega. Doña Inés, a ver a Tenorio, se desmaya. Él la coge en su brazo y la carta que le había escrito cae al suelo. Se la lleva fuera del convento en un arrebato, no solo por ganar la apuesta, sino también de pasión, un arrebato de pasión, se la lleva del convento. Y nos vamos a una nueva cena. La abadesa había escuchado ruido y sospecha algo. Inés no está en su celda, ya se enterará cuando la vea, piensa la abadesa. La tornera le dice a la abadesa que don Gonzalo de Ulloa quiere verla urgentemente. Entonces don Gonzalo lleva al convento oliéndose que podía pasar algo. Así que don Gonzalo, el padre de Inés, le advierte a la abadesa del peligro que lleva don Juan, o sea, el peligro que lleva don Juan, y que sospecha que don Juan puede llevarse a su hija, puesto que se iba a casar y él se la ha negado. Don Juan prometió arrebatársela. La juventud es pecadora, vamos. La abadesa dice que no se preocupe, que ahí está segura, y manda a llamar a doña Inés y a su dueña, a Brígida. Pero don Gonzalo, como están ahí en la puerta de la celda, le pregunta, oye, mira, ¿por qué esta gente cómo no está en la celda? Y entonces le dice a la abadesa, mira, no te preocupes porque he escuchado que salían, pero que seguro que viene. En esto que Gonzalo, que entra en la celda de doña Inés, se encuentra con la carta de don Juan, y os podéis imaginar la que se lía. La tornera viene corriendo diciendo que ha visto a alguien saltar por la tapia. Gonzalo sale corriendo, porque ya sabe que ha sido Juan el que se ha llevado a su hija. Nos vamos al acto cuarto, el diablo a las puertas del cielo. Quinta de don Juan Tenorio, cerca de Sevilla, y sobre el Guadalquivir, balcón en el fondo, 2 puertas a cada lado. Ciuti le cuenta a Brígida lo increíble que es don Juan Tenorio. Su plan es llevarlo a todos a Italia. Doña Inés se despierta, pues claro, imaginaos, ¿no? Se había desmayado, se despierta y Brígida le dice, ante el asombro de doña Inés al ver dónde estaba, que don Juan las rescató de un incendio en el convento y que ahora están en su casa. Inés dice no recordar nada y quiere volver a casa de su padre, pero Brígida dice que los separa de Sevilla el Guadalquivir que ven desde la ventana. Inés no se fía de Juan, quiere irse. Inés culpa a Brígida de hablarle tanto de don Juan que al final ha conseguido que ella lo ame, pero debe irse, es su obligación. Así que en esto que llega don Juan. Doña Inés pide a Tenorio que la deje marchar. Don Juan le dice a Inés que le ha mandado un mensaje a su padre, don Gonzalo, diciendo que su hija se encuentra perfectamente segura. Y entonces le recita estas famosas palabras que os voy partes, no os voy a recitar todas, en la página 157, que son súper famosas, y dice don Juan, no es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Esta aura que vaga, llena de los sencillos olores de las campesinas flores, que brota esa orilla amena, esa agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. No es cierto, paloma mía, que están respirando amor, ¿vale? No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Y sigue y continúa un poquito más. A Inés le pide que se calle porque va a volverse loca con esas palabras. Le pide que la ame porque ella lo adora. Él dice que la ama y que el comendador deberá facilitar el amor o matarlo. Escuchan un ruido, se acerca una barca, Inés se va. En esto que tenemos a don Juan y Ciuti. Ciuti avisa que viene una persona cubierta, no sabe quién es, pero quiere hablar urgentemente con don Juan. Alguien llega a casa de don Juan y quiere hablar urgentemente con don Juan. ¿Y quién es? Pues don Luis. Don Luis llega y entonces, bueno, Juan coge las armas porque se teme lo peor. O sea, llega mosqueado porque he ganado la apuesta. Don Luis le dice a Tenorio que va a matarlo. Ambos no caben en la tierra. Don Juan cree que el motivo es que ganó la apuesta y ahora Luis quiere acabar la fiesta. Pero Luis le dice que tras atarlo y pasarse por él ante doña Ana, la apuesta no ha sido ganada. Tenorio se defiende, son ardiles del juego. Aquí hay algo que tengo que comentar sobre el tiempo de esta obra, porque claro, a las 9 iba al convento,
rapta a doña Inés y a las 10 supuestamente se iba a burlar a doña Ana y todo eso, bueno, pues pasa muy rápidamente. Y entonces la página 130 nos comenta que Zorrilla mismo critica la inverosimilitud del tiempo en su drama. El primer acto comienza a las 8, pasa todo, prenden a don Juan y a don Luis, cuenta cómo se han arreglado para salir de su prisión, prepara a don Juan y Ciuti la traición contra don Luis y concluye el acto segundo diciendo a las 9 en el convento, a las 10 en esta calle, como hemos comentado. Reloj en mano, y había uno en la embocadura del teatro en que se estrenó, son las 9:03, dando de barato que en el entreacto haya podido pasar lo que pasa. Estas horas de 200 minutos son exclusivamente propias del reloj de mi don Juan, o sea, de don Juan Tenorio. O sea, que ahí hay el tiempo no encaja muy bien. Se supone, bueno, que tras dejar a Inés en su casa, don Juan burla a doña Ana, y es una hora súper larga, todo pasa muy rápido en muy poco espacio de tiempo, y bueno, pues os podéis imaginar, por entonces no había ni coche ni patinete eléctrico para desplazarse tan rápido y todo había pasado a la velocidad del rayo. Bueno, como comenta, Luis ama a doña Ana y ahora ella lleva una mancha imborrable. La apostó porque creía que Tenorio nunca conseguiría su objetivo. Deben batirse, así que deciden salir a la calle a batirse. Tenemos a don Juan, don Luis y Ciuti. Ciuti advierte a su señor que viene el comendador con gente armada. Don Juan le pide a Ciuti que le deje entrar solo. O sea, solo al comendador. Déjalo entrar solo, que ya hablaré yo con él. Don Juan le dice a don Luis que entre en una habitación. Deben solucionar un asunto con don Gonzalo antes de batirse a duelo. A regañadientes, don Luis obedece. Así que don Juan se va a encontrar con don Gonzalo. Don Juan se arrodilla y suplica a Gonzalo, lo que nos recuerda a don Álvaro o la fuerza del signo del Duque de Rivas, que también os dejo en la etiqueta porque está el vídeo. O sea, nos explica que nos recuerda mucho a lo que hace don Álvaro en esa obra, y el Duque de Rivas también era una fuente para José Zorrilla. Esto es importante, os dejo aquí el vídeo. Y esto se explica en una nota al pie en la página 167. Vale. Gonzalo está muy enfadado, sordo ante la súplica de Tenorio. Don Juan confiesa su amor a doña Inés, adora la virtud, la candidez de Inés. Ha cambiado don Juan, cosa que no pudo ningún obispo ni la cárcel. Se compromete a ser un buen esposo, pero Gonzalo no lo cree, así que no va a dar su brazo a torcer. Tenemos a Luis, de golpe porrazo, sale de donde estaba, aparece frente a Juan y Gonzalo, y Luis le dice a Gonzalo que ambos son amigos y que es hora de vengarse de don Juan. Don Juan acepta que no tiene salvación así que le mete un tiro a uno, una estocada a otro y huye saltando por el balcón y cayendo en el agua del río. O sea, mata tanto a Gonzalo como a Luis y se quita de en medio. Inés, al ver a su padre muerto y los alguaciles, Inés ve a su padre muerto y los alguaciles le dicen que don Juan escapa en un barco. Y nos vamos ya a la parte segunda. Acto primero, la sombra de doña Inés. Estamos en el panteón de la familia Tenorio. Hay 3 sepulcros, de Luis, de Gonzalo y de doña Inés. También está por ahí el de Diego Tenorio. Y hay 3 estatuas que guardan las tumbas. Don Juan se encuentra con el escultor en el cementerio. Él lleva años fuera de España. Don Juan se quitó de en medio y pasan años, han pasado años. Le pide al escultor que le cuente qué ha pasado, puesto que encuentra el camposanto distinto. Don Diego Tenorio, que tuvo un hijo que era un diablo, esto lo dice el escultor, dejó en herencia su hacienda para que fueran bien enterrados en un panteón, en el panteón familiar, los que por su hijo fueron ultrajados y asesinados. El escultor ya ha terminado su obra. Hubiera querido hacer una estatua de don Juan, pero no tenía retrato. Le pregunta el escultor a Tenorio, que no sabe, o sea, le pregunta al escultor que no sabe, le pregunta a don Juan sin saber que es don Juan, si conocía a tal don Juan, porque su padre lo había desheredado. El escultor le cuenta que Inés murió de pena al volver al convento. Don Juan le pide que le dé la llave del panteón, le dice quién es y entonces bueno, el escultor se va. Y en la escena segunda, aquí empieza el arrepentimiento de Tenorio, de don Juan Tenorio. Aparece la sombra de doña Inés y le dice a Juan que esa sepultura es su purgatorio, que por amar a Tenorio Dios le dijo que esperara a su amor para salvarse o condenarse con él. Le advierte de que si obra mal,
condenará a los dos. O sea, le advierte doña Inés que si don Juan obra mal, estarán los dos condenados. Don Juan invita tanto, pues se encuentra al capitán Centelles y Avellaneda, y don Juan en el cementerio. Así que don Juan invita a Centelles y Avellaneda a cenar en su casa, pero también se acerca a la estatua de don Gonzalo y lo invita a cenar. Se va a la estatua de don Gonzalo y lo invita a cenar. Y nos vamos al acto segundo. La estatua de don Gonzalo, aposento de don Juan. Estamos en el aposento de don Juan, está don Juan, el capitán Centellas, Avellaneda, Ciuti y un paje. Están brindando mientras cena. Se escucha cómo llaman a la puerta. Ciuti dice no ver a nadie. Llaman 2 veces. Cada vez el sonido de la llamada está más cerca de esta gente. Juan cree que es una broma de los otros. La estatua de don Gonzalo termina entrando en el comedor a través de la puerta. Don Juan, Centellas, Avellaneda y la estatua de don Gonzalo. Pero la estatua le dice, tanto Centellas como Avellaneda se quedan como dormidos, se quedan como oídos. Y entonces la conversación solo se establece entre la estatua de don Gonzalo y don Juan. Si la estatua le dice a don Juan que la vida eterna existe y que al día siguiente moriría, o sea, don Juan moriría. Tienen tiempo para ordenar su conciencia, le dice la estatua a don Juan que tiene tiempo para ordenar su conciencia porque al día siguiente va a morir. Don Juan y la estatua quedan en verse al día siguiente. Así que don Juan no sale de su asombro de lo que le ha pasado. No se lo termina de creer mientras los otros están dormidos. Inés le dice a don Juan, porque también aparece la sombra de doña Inés, que acuda a la cita de Gonzalo. Por favor, acude a la cita mañana porque es importante. Así que un momento ya se van las sombras y se queda Juan, Centellas y Avellaneda. Centellas y Avellaneda se despierta a llamarlo don Juan y este cree que es una broma de estos dos, pero ellos dicen no saben nada de lo que está pasando, ni siquiera han visto la estatua de don Gonzalo ni la sombra de doña Inés. Pero Centellas y Avellaneda, por contra, dicen que es don Juan quien se ríe de ellos. Seguro que los ha drogado con la bebida para montar una burla. Discute don Juan con Centellas y se emplazan a un duelo. Nos vamos al acto tercero, Panteón de la familia Tenorio. Las estatuas de doña Inés y don Gonzalo no están donde estaban. Don Juan se acerca al sepulcro de Gonzalo, este se transforma en la mesa donde cenaron el acto anterior y surgen sombras, espectros, los muertos enterrados envueltos en sus sudarios, aparecen de golpe y porrazo, es una especie de escena macabra. Don Gonzalo le dice a Juan que le queda poco tiempo, en realidad está muerto. Lo mató el capitán en el duelo, acordaos de antes. Parece que va a ir al infierno. Don Gonzalo y las sombras se van hacia Juan, que arrodillado pide piedad para no terminar en los infiernos. Pero de repente sale la sombra de doña Inés y lo agarra. Doña Inés dice que Dios perdona a don Juan. El amor, por tanto, salvó a don Juan al borde de la sepultura. Bueno, con esto ya terminamos. La diferencia entre el bulador de Sevilla de Tirso y el don Juan de Zorrilla es que este último se salva por amor, mientras que el primero es condenado y arrastrado a los infiernos. Bueno, hasta aquí don Juan Tenorio de José Zorrilla. Si te gustó el vídeo, por favor, dale al like, repartid todo vuestro amor con amigos y familiares compartiendo este vídeo y por favor suscribíos al canal porque así me ayudáis a crecer. Si queréis hacer algún comentario, la pestaña de comunidad está totalmente disponible para lo que me queráis comentar. Muchísimas gracias y hasta la próxima.